tengo una pregunta. ¿Cómo, cómo creen o cómo tienen en este versículo, el versículo 28 del libro de Romanos? Vamos a hablar un poco de eso. La pregunta es, ¿de que te vienen las cosas a bien? ¿O te han venido las cosas a bien? Más que nada, al momento, muchas de las veces nosotros, cuando aceptamos a Dios, no lo aceptamos porque queremos, sino porque nuestro pecado nos alcanza y caemos hasta lo más profundo. Y es cuando entonces levantamos los ojos al cielo y aceptamos a Dios. Y nuestro problema y nuestras circunstancias cambian. No porque nosotros porque las cambiamos, sino porque el poder de Dios las cambia. La confianza y la fe en Dios cambia nuestra situación, nuestras circunstancias. Muchos de nosotros, yo uno de ellos, tengo que caer hasta el fondo para abrir los ojos, para poder ver más allá de lo que es más importante en el mundo, que es tener a Dios de nuestro lado, tener a Dios de mi lado. Las cosas en el mundo y el pecado que hay en el mundo, cualquiera, no hay ninguna persona en el mundo que no va a alcanzar su pecado, porque todo pecado, siendo consumado, engendra la muerte. No solamente muerte espiritual, no solamente muerte física, sino también problemas. Problemas que uno tiene en el mundo por causa del pecado. Ahora la misma pregunta, sí. ¿Ha cambiado Dios tu vida? ¿Ha transformado tu problema? Tu mismo pecado que te llevó, y al momento que levantaste los ojos, el Señor cambió tu problema, lo cambió para bien. Gloria a Dios, porque yo sé que sí. Porque en este versículo vamos a empezar, empieza en el 28 del libro de Romanos, capítulo 8, donde las cosas le vienen a Dios, para todos aquellos que aman a Dios. Otra de las cosas es que este versículo es muy conocido, tanto como el versículo 3:16 de Juan. ¿Por qué? Porque nos agrada mucho. Nos gusta mucho sentir y escuchar estas palabras, pero lo que no nos gusta es obedecer. Lo que no nos gusta es la obediencia, la corrección de Dios. Seamos sinceros, porque Dios se agrada de la verdad. Dios no se agrada de la mentira, de la hipocresía. Dios se agrada de la verdad. El Señor mismo le dijo, Dios es espíritu a la mujer samaritana. Todos los que la adoran en espíritu y en verdad. Dios aborrece la mentira. Y nosotros nos podemos emocionar, nos puede gustar tantos los versículos en la Biblia, tantas cosas bonitas que hay en la Biblia, tantas promesas, tanto nos emociona, pero no queremos hacer nada que nos enseña que tenemos que cambiar. Tenemos que transformar nuestra vida, tenemos que luchar día con día con nosotros mismos para poder hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, seamos sinceros delante de Dios. Aquel que escudriña los corazones y da de acuerdo
a nuestras obras. Tomen su Biblia y vamos a enfocarnos en lo que todo lo podemos con Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es sellada, perdemos la vida, pero estamos seguros en el cielo. Tenemos la oportunidad, somos más que vencedores. ¿Por qué? Cristo venció y nosotros vencimos. Estuve muerto, pero aquí, vivo, por los siglos de los siglos, dice el Señor. Tomen su Biblia, el libro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 28. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Empezamos en el versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, tenemos un punto, una coma. Eso es algo muy importante en la escritura que debemos tomar en cuenta. Ahí no se hace una separación entre una palabra y otra. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, solo los que aman a Dios, y como dice el Señor, que me ama, guarda mis mandamientos. Y todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De eso es lo que estamos hablando, de eso es lo que la pregunta que les hice. ¿Dios ha transformado su vida? Y si no ha transformado su vida y no ha cambiado su situación, el problema es que de verdad no ama a Dios. Puede decir que ama a Dios, pero el que ama a Dios guarda sus mandamientos, como lo dice el Señor mismo en el Evangelio de Juan, en todos los evangelios, lo que dice. Y uno de los versículos que más me agrada y me gusta escuchar, me gusta leer, cuando dice el Señor, ¿por qué me llama Señor si no hace mis palabras? Ahora, todas las cosas vienen a bien, pero primero es la obediencia, primero es el amor a Dios. Amar a Dios es obedecer, hacer sus mandamientos. No podemos decir que vamos a ser perfectos, porque si decimos que somos perfectos estamos mintiendo y la verdad no está en nosotros. Pero siempre día con día trabajando en cosas que debemos de cambiar en nuestra vida. Versículo 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Ok, vamos a regresar. Porque el que antes, dice otra vez, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Esta palabra predestinó nos puede dar un entendimiento fácil y podemos cambiar y torcer la escritura. Podemos pensar de que como Dios ya escogió a los que van a ser salvos y los que no. Entonces ya estamos haciendo un Dios injusto. Pero es fácil de entender. Yo al principio lo entendía de esa manera, pero es falta, pobre de entendimiento. Es que dice que conoció, también los predestinó. Y vamos a ver un poquito más abajo. Es que no es que haya escogido Dios a los que se van a ir al cielo, de los que se van a ir al infierno, porque entonces no haríamos a un Dios justo, no estaríamos adorando a un Dios justo.
pero no es así. Dice que predestinó porque Dios sabía desde el principio que el hombre iba a caer. ¿Y quién es ese hombre? Adán. Adán fue el Señor ya sabía de que el hombre iba a caer y por lo tanto sacrificó al Hijo antes de la fundación del mundo, como lo dice Apocalipsis 5. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes, no cuando sacrificó el Señor en la cruz, fue el día en que sacrificó a Dios, fue el día en que hallamos gracia, fue el día en que encontramos salvación y llegamos a salvación, ¿no? Sino antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre iba a caer. Y ya tenía ese plan en sus manos de salvación y dar a su propio Hijo. Génesis 3:15 nos dice: la simiente de la mujer, pues cuando está hablando con Satanás, empezará la cabeza y tú le dirás el calcañar. Simiente de la mujer, Jesucristo mismo, nos lleva derechito hasta María, que concibió por el Espíritu Santo. Ahora seguimos. Primogénito, dice, también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es el primogénito de entre los muertos. Aunque sabemos y vemos y vamos a este plazo, Elías e Eliseo resucitaron personas, a niños. Y Jesús mismo resucitó al hijo de la viuda y a la hija de Jairo, a Lázaro. Pero ellos resucitaron y volvieron a morir. Y Jesucristo no. Jesucristo resucitó para no morir jamás. Por eso Él es el primogénito de entre muchos. El primogénito de los muertos de entre muchos hermanos. Los hermanos somos nosotros que también tenemos la resurrección por promesa. Ahora seguimos el verso 30, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Encontramos nuevamente la palabra predestinó. Esta palabra, no, como les mencioné, no quiere decir que Dios escogió uno que se ya escogió los que se van a ir al cielo y los que no, sino que todos, lo que está diciendo aquí es que somos, desde que Dios nos escogió en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de escoger y decir sí al Evangelio. Entonces ya viene a ser parte de esta palabra que dice predestinó. Entonces ya tú estabas también, ya eres parte de ser predestinado para vida eterna. A estos también glorificó. También lo que vimos, lo que acabamos de ver en este mismo capítulo. Vimos que el sufrimiento, el dolor de este presente no se compara con la gloria venidera. Eso también lo que dice glorificó, porque en la palabra glorificar o hacer la gloria de Dios, está mencionando que tenemos un lugar en la gloria de Dios. Tenemos un espacio en la presencia de Dios. Ahora, para ser más claro de lo que les estoy diciendo, de lo que estamos viendo aquí en la escritura, la palabra predestinó, solamente lo bueno. Vamos a verlo, como lo dice en Efesios 1. Vamos más adelante
adelante del libro de Gálatas. Vamos a ver, Efesios 1, vamos a ver lo que cómo nos dice en otra manera el Espíritu Santo por medio de Pablo. Efesios capítulo 1, vamos a empezar desde el versículo 3 para dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, ahí está, antes de la fundación del mundo. Otra vez, no quiere decir que ya escogió Dios a cada uno de los que ya van a ir al cielo y unos que van al infierno, no, sino que nos escogió, no a nosotros nos escogió, sino que por el Hijo somos escogidos, ahora aceptando al Señor Jesucristo por lo que hizo, por lo que padeció por nosotros, ya hacemos parte de la familia escogida de Dios. Aquí lo va a decir. Vamos a ver. Dice el versículo, según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él. Vemos que dice que nos escogió en Él. Lo que nos está diciendo es que somos escogidos en Él. Él es el Señor Jesucristo. Según Él nos escogió en Él. En Él. Dice, nos escogió en Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, aquí encontramos la palabra. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Según el puro efecto de su voluntad. Para alcanzar de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado, otro nombre que es el Jesucristo, otro nombre que caracteriza a Jesucristo. Por eso, que lo que estamos viendo en Romanos es de que la palabra predestinó no quiere decir, nuevamente, se lo vuelvo a repetir, que no somos escogidos porque uno se va al infierno y otro se va al cielo. No es así. Sino que Dios nos escogió en Él. Por la misericordia en Él, sacrificó al Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos vida. Ahora regresemos otra vez al libro de Romanos, capítulo 8. Dice: versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Otra vez vuelvo a mencionar. Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Seguimos. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí viene otra pregunta. Viene esta pregunta de que ¿cómo no nos dará? Bueno, si nos dio su propio Hijo, ¿y por qué
nos vamos preocupando. En el Evangelio de Mateo nos enseña el Señor: ¿por qué os afanáis con esto y con el otro y con aquello? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo nos afanamos buscando todo lo que tratamos de hacer en el mundo? Pero no estamos confiando en la provisión de nuestro Padre Celestial. Si nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todo? Ahora, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, tú eres escogido de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Ahora viene siendo parte de la predestinación. Desde antes de la fundación del mundo, ya está tu nombre. ¿Por qué? Porque ya has aceptado a Jesucristo. Dice, Dios es el que justifica. Si regresamos, si nos dice aquí, ¿quién nos acusará a los escogidos? Sabemos que el enemigo siempre nos está acusando, pero en nosotros, no, ahorita en este momento, tenemos a uno, tenemos al que intercede por nosotros, a nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que intercede por nosotros. En el Antiguo Testamento, el pueblo, cuando pecaba o cuando quería consultar a Dios, iba al sacerdote. El sacerdote preguntaba a Dios. Primero usaban el urín y el tumín, preguntando a Dios, intercediendo el sacerdote por la persona. Pero eso era solamente preparando al mundo, preparando a nosotros, de que el sacerdote iba a venir según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo, es el que intercede por nosotros. Ya, hablando acerca un poquito de esto, entonces muchas otras cosas vemos en el mundo, de que hay más personas que interceden por nosotros. Como lo han escuchado y lo saben, de que yo mismo lo he escuchado, de que la Madre del Señor intercede por nosotros. Incluso hasta se escuchan rezos, como le llaman, de que Jesús, la Madre de Dios, intercede por nosotros los pecadores. En ningún lugar de la Biblia van a encontrar eso. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar eso. ¿Por qué? Porque no es verdad. El que intercede por nosotros es Jesucristo mismo. Intercede por nosotros, está a la diestra de Dios. No por nada está sentado a la diestra de Dios. Está sentado ahí para interceder por ti y por mí. ¿Quién es? Ahora sí, verso 34. ¿Quién es el que condenará? La condenación ya no cargamos eso. ¿Por qué? Porque Cristo nos la quitó. Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. ¿Para qué? Para que fuéramos justificados. Para que tuviéramos vida. Resucitó. Para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Y por su justicia, ahora nosotros tenemos vida. El que además está, ¿a dónde? A la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Aquí nos dice a otra persona que intercede por nosotros. Y en ninguna otra parte sabemos que la Madre del Señor fue bendecida, el Señor dio gracia en ella, le dio gracia, como nosotros mismos. Y dijo ella misma, que iba a ser recordada por todas las generaciones. Hoy me ser bienaventurada por todas las generaciones, pero hasta ahí. Tenerte nuestro respeto tanto como los demás profetas, pero no nuestra adoración. Eso está muy mal. Porque si
Si dice otra, si otro intercede por nosotros, usamos otro y adoramos, porque eso es lo que se hace, adorar, diciendo que intercede por nosotros alguien más y no Cristo, estamos mal. Porque la Biblia en ningún momento nos enseña eso, a menos que haya una Biblia que lo enseñe. Pero no lo creo. Porque no hay ninguno más, ningún nombre dado debajo de los cielos a los hombres que sea salvo. El nombre de Jesucristo. Hechos 4:12, les dejo de tarea. Hechos, el libro de Hechos 4:12. Pues, seguimos. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, porque dice el Señor mismo: todo lo que me dé el Padre viene a mí, y no le echo fuera. Todo lo que me da el Padre no le echo fuera. Tu salvación, al momento de recibir a Cristo, está sellada. Podemos escuchar muchas veces que la trabaja por tu salvación, pero en la Biblia nunca, en ningún momento va a encontrar de que nos diga: vas a perder tu salvación. Aquí nos dice esto porque la salvación que tienes en Cristo Jesús está sellada. No hay vuelta atrás. Lo que sí vas a perder va a ser tu recompensa y vas a ganar muchos azotes. Eso es lo que vas a ganar por la desobediencia. No quiere decir que porque tu salvación ya es segura, entonces ya le vas a dar camino a la carne y vas a vivir como quieres. No. Si quieres, tienes la decisión de hacerlo, bueno. Pero acuérdate de que eso te juzgará Dios. Por eso vas a recibir muchos azotes. Eso sí nos dice la Biblia. Y vas a perder tu recompensa y vas a ser avergonzado en frente de Dios. No. Otra vez, como dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una cosa más, de que muchos de nosotros amamos leer estos versículos, como se los mencioné en el principio. Nos gusta y nos encanta, seamos sinceros. Veamos estos versículos y nos animamos, y eso es bueno. Lo malo es de que no hacemos nada con eso. No honramos a Dios en cambiar nuestra manera de vida. Vemos los versículos tan buenos y bonitos como estos, pero de hasta ahí nos hace sentir bien, nos emociona, nos gusta, pero no hacemos nada para cambiar algo en nuestras vidas. Y eso es lo importante. Lo que nos está diciendo aquí no es que nuestros pecados nos lleva a caer y entonces ya Cristo nos fortalece y ya está con nosotros y está ahí. Sí, está con nosotros. Pero eso no es lo que nos dice aquí en la Escritura. Lo que nos dice aquí es que nada hay en el mundo y en el otro mundo que haga que puedas perder tu salvación, que puedas perder tu lugar en el cielo. Eso es lo que dice aquí del amor. Nadie nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Nadie nos puede separar. ¿Por qué? Porque somos sellados por el Espíritu Santo. Tribulación o angustia, esto nos lleva hasta Apocalipsis capítulo 6, y la persecución que vendrá, esa es la persecución que vendrá a todos los cristianos. Aunque seamos atribulados, aunque seamos perseguidos, aunque muéramos de hambre, aunque estemos desnudos, aunque nos persiga la espada en todo peligro, nuestro cuerpo va a ser muerto, o va a ser torturado, va a ser de lo que sea, pero el espíritu va a seguir con vida, y el Espíritu Santo ese mismo dará testimonio. ¿Por qué? Porque Él vive, tú también vives. Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez
o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Salmos 44:22. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros no somos vencedores en nada. Pasamos un problema, bueno, lo pasamos gracias a Dios. Pero el vencer aquí es que vencimos a la muerte. Él venció, nosotros vencimos. Y por lo tanto nosotros tenemos la victoria. Así como Él, porque Él tuvo la victoria. Pueden tomarse su tiempo y leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Hasta el último versículo van a poder ver lo que dice: ¿dónde está, oh pecado, tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Por qué? Porque Él venció, también nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Por aquel que nos amó. No me tomen a mal de que no puedan ayudarnos en nuestras tribulaciones aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos fortalece. Si es que le das la oportunidad que el Espíritu lidere en tu vida. Si es que. Si no, tu propia carne es la que te lleva a caer. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que nos está diciendo, nada podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Por qué? Que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por Él somos justificados delante de Dios, por Él tenemos la victoria, por Él tenemos un lugar en el cielo, por Él vamos a reinar por los siglos de los siglos. Entonces nada que pueda pasarle a uno en el mundo, nada que uno sufra en el mundo podrá quitarle la salvación. Podrán destruir el cuerpo, pero no el espíritu. Dice el Señor mismo: temed a aquel que puede destruir el cuerpo y puede destruir el alma y echarlo al infierno. A ese temed. Lo que nos está diciendo y lo que nos enseña es de que nada nos podrá quitar nuestro lugar en el cielo. Eso es lo que nos está diciendo aquí, los últimos versículos del capítulo 8. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Capítulo 9 del libro de Romanos. Hasta la próxima. El Señor me los bendiga. Shalom.